escrotales en el caso de los hombros son muy llamativas, e incluso a veces no les vaya a pasar. Las hernias, como va saliendo incluso con su contenido de la serosa peritoneal, y van pasando por el tejido porque se produce una apertura en alguna zona de la pared, ¿no es cierto? Una anomalía de la pared, y eso hace que el contenido vaya saliendo, pero obviamente cubierto por la piel. Esa herniación, muchas veces en el caso de las inguinoescrotales, llega hasta el escroto, y los pacientes a veces no consultan pensando que tienen una hernia, sino porque tienen un testículo más grande. Y ustedes al palpar ven un testículo sumamente grande, blando, con una estructura que no saben qué es lo que tiene dentro, y eso es hernia, este contenido de el contenido de la, digamos que se le pone el peritoneo por sobre él, y por dentro con el sistema del aparato digestivo que protruye por ese orificio. Y por eso que las hernias, incluso al pasar por estos orificios, pueden sufrir estrangulación, ¿ya? Y la estrangulación hace que en el fondo se produzcan signos quirúrgicos cuando uno lleva mucho tiempo, y pueden ser muy graves. Incluso pacientes pueden llegar a fallecer si tienen una hernia estrangulada. Así que tener cuidado con eso. Ahora, en general, las hernias umbilicales, por ejemplo, que son bastante frecuentes en los pacientes, las mujeres embarazadas, después del embarazo tienen hernias umbilicales, y generalmente no se estrangulan. Las inguinoescrotales son más peligrosas. Y las crurales también se ven no tan frecuentes, pero como las otras, como las inguinoescrotales, pero son a nivel femoral, subfemoral superior. Yo sé que han cambiado también muchas cosas de anatomía, aprovechando esto mientras se van conectando. Por ejemplo, nosotros le llamábamos extremidades inferiores, según tengo entendido ahora les llaman miembros a las extremidades. Y así, al radio, bueno, al cúbito le llamamos surcúbito, ustedes le llaman ulna. Se han ido adoptando la nomenclatura antigua, nuevamente, en lo que es anatomía. No sé si después más adelante irá a cambiar, pero en general en medicina se siguen ciertas tendencias. Pues lo que hoy día no sirve se vuelve a retomar a veces nuevamente, y en 10, 20 años más vuelve a servir. Y también hay mucha información, tecnología, las redes sociales, entonces las cosas van cambiando vertiginosamente. Imagínense que ahora ya prácticamente estamos examinando pacientes por internet, ¿verdad? Haciendo las clases, no solamente las clases, sino que vamos a terminar examinando o haciendo telemedicina. Bueno, cuando haya que examinarlo, obviamente, y tocarlo, como ven ustedes en el examen físico segmentario, siempre va a ser necesario. No porque la anamnesis sea nos dé el 80% del diagnóstico. Con una buena anamnesis significa que no vamos a examinar. En el caso de las especialidades médicas, sobre todo, uno requiere muchas veces, la gran mayoría de las veces, examinar a los pacientes para poder llegar a un diagnóstico. Y los exámenes, obviamente, solicitarlos para llegar a un diagnóstico más específico. Bueno, creo que se han conectado casi todos, pero con esto vamos a finalizar la clase, ¿ya? Mencionarle y dejarle acá en la diapositiva. No lo quise sacar de acá porque, como a ustedes les gusta tener los textos para ir estudiando, en el examen físico segmentario también vamos a tener lo que son examen genital y las extremidades, ¿ya? Entonces, en el examen inguinal, en extremidades, vamos a encontrar genital masculino, el vello pubiano, podemos ver el pene, glande, meato uretral, escroto, testículo, epidimio, cordones espermáticos, y en el femenino los caracteres sexuales secundarios: desarrollo de clítoris, desembocadura de la uretra, aspecto de labios mayores, menores, coloración de mucosa, si existe alguna lesión o abultamiento localizado anormal. Ahora, en general, en el examen inguinal o en el examen genital, uno de los pacientes no llega a esto, por un tema, no es porque no deban hacerlo, sino que también hay involucrado un tema médico-legal. Antes era mucho más fácil examinar a los pacientes porque, no sé, es un tema también que tiene que ver con generaciones, ¿ya? Pero hoy en día es más difícil hacer esto. Imagínense, con todas las cosas que ocurren hoy en día, es difícil, lo pueden acusar, no sé, de cualquier cosa, de un acoso o de un abuso, ¿ya? Un montón de cosas. Entonces hay que tener cuidado. Cuando uno va sobre todo a examinar niños, si examina niños, ojalá siempre, no ojalá, siempre con un adulto. De hecho, y que digamos que en el fondo sea consentido el hecho de examinarlo. A mí muchas veces me pasaba cuando tenía que ir a ver niños que, por mi especialidad, que en el fondo me tocaba, y cuando llegaba no estaban los papás.
y si no estaban los papás, cómo lo examina? No, no puede, y tenía que volver después, ponerme de acuerdo incluso con los papás para ir a verlo, porque es complejo. Cuando uno examina adultos es más fácil, porque el adulto puede consentir por él mismo, ¿ya? Es un mayor de edad y por lo tanto basta con que él les diga que sí, ustedes lo pueden examinar. Pero cuando ustedes están haciendo un examen general, eh, estos datos yo creo que, por lo menos ustedes que están en semiología, si les tocaría ir a ver a un paciente, tienen que obviarlos. Sería muy lógico, por ejemplo, un paciente que va a un consultorio a consultar por un resfrío y que le terminen examinando su aparato genital, ¿ya? Su aparato genital por solo hacer una historia. ¿Ya? A veces, no quiero decir que no se pueda relacionar, a veces sí, podría tener relación con algo del aparato genital, quién sabe, no sé, lo que uno tiene, podría haber cierta asociación, por ejemplo, un paciente, no sé, que tuviera baja su defensa y está resfriado, tiene una neumopatía atípica y aparte de eso tiene condilomas en su zona genital y uno con eso puede decir, este paciente probablemente tiene VIH o está inmunosuprimido porque tiene patologías atípicas. Entonces ahí se podría relacionar, pero eso es raro, poco habitual. En general esto es más que nada para que ustedes lo tengan y cuando pasen por especialidad, ahí lo van a poder ver más en detalle con sus docentes. ¿Ya? El tacto rectal, también el tacto rectal nosotros lo utilizamos a veces, se utiliza harto en urología para palpar próstata en el caso de hombres y también se utiliza en medicina interna para poder ver si las deposiciones son sanguinolentas, ¿no? Cuando el paciente describe que ha tenido melena o que ha tenido algún tipo de sangrado digestivo y uno no lo sabe bien y es por vía baja y uno quiere saber si en el fondo hay algún tipo de tumor o si hay algún tipo de sangrado que sea visible en la palpación, que sea visible al retirar el dedo después de la palpación. También hay que pensar que en el caso de muchas cosas como los tumores que son rectales, están al alcance del dedo, como dicen nuestros profesores más antiguos. Ustedes palpan con el tacto rectal, inmediatamente el tumor de recto se nota duro, se nota endurecido inmediatamente. ¿Ya? No es una mucosa palpable normal que es blanda. ¿Ya? Que es más friable. En este caso son generalmente tumoraciones endurecidas. Entonces el tacto rectal sirve siempre y cuando sea dirigido. Y eso probablemente sí les va a tocar hacerlo en alguna oportunidad, pero no a todos los pacientes, obviamente. Ni menos por hacerle una historia. El examen físico, usted lo que pueden consignar en su ficha es examen genital no realizado, examen urogenital no realizado, examen tacto rectal no realizado. Y todos van a entender que, porque no lo hicieron, ni siquiera les van a preguntar. ¿Ya? Cuando uno ve las extremidades, ¿qué va a buscar? La piel, lesiones. Al igual que en todos los segmentos vamos a ir visualizando si hay piel, algún tipo de lesión que uno pudiese describir. En este caso son varices, pero esto es una foto bastante llamativa y grotesca porque esto es muy, muy llamativo, a pesar de que hay pacientes que tienen así sus varices, que es una pérdida en el fondo las venas, ¿ya? Las venas es lo que está ocurriendo acá, que el sistema valvular está deficiente y por lo tanto refluye el contenido que hay en las venas y eso hace que posteriormente se vayan dilatando y se producen estas deformidades varicosas, ¿ya? Que se describen como varices a nivel de extremidades. Y en la palpación uno puede palpar los pulsos, que lo vimos en el examen físico el otro día, como se marcaban en una figura, ¿no es cierto? Si hay sensibilidad o no, el tono muscular, las características de la piel, si hay, en el caso de la sensibilidad, si está dolorosa, si hay hiperalgesia, o si hay hipoalgesia, o si en el fondo hay hipoestesia, si no sienten los pacientes. Ahí también hay un cierto sobrelapamiento con otros tipos de examen físico, con el osteoarticular, ¿ya? Pero también lo pueden buscar. Pueden evaluar las articulaciones, como les decía, cómo se mueven, buscar asimetrías, lesiones, micosis, ¿ya? Acá vemos una pierna que obviamente está totalmente inflamada. Se fijan que está brillante, ¿ya? Está muy brillante. Brillante y enrojecida, con ciertas zonas maculares, pero esto está edematoso total, esta extremidad, ¿ya? Pero muy enrojecida, no está pálida. Probablemente puede haber algún tipo de obstrucción al flujo aquí en esta zona, porque se fijan que está toda la pierna inflamada. A lo mejor hay alguna obstrucción en flujo, al flujo, digamos, con linfedema, y a lo mejor produjo tanto edema en el paciente que después la piel se enrojeció, podría ser eso. Deformidades a nivel de pie, un pie como equino, si se fijan. La deformidad de los dedos en garra, ¿ya? Esas cosas hay que irlas describiendo.
También se pueden encontrar con algunos tipos de lesiones, que los diabéticos, los pacientes diabéticos son muy frecuentes de encontrar en la población, 7 a 10%, y muchos de ellos con mal control metabólico llegan a tener lesiones. Y entonces cuando uno describe, al menos si uno no va a hacer un examen físico de extremidades, digamos, como desde el punto de vista de un vascular periférico, debiera describir la inspección, la palpación de pulsos y ver si tiene algún tipo de lesión el paciente, con estos pacientes que son diabéticos, porque nos vamos a encontrar con algunos de ellos. Esas son lesiones ulceradas porque diabéticos. En el caso de los diabéticos, generalmente lo que ocurre cuando están muy, muy complicados, se puede producir una falta de irrigación a nivel distal en los vasos más pequeños, ya hay el trastorno de la microcirculación. Y eso va a producir estas zonas de isquemia. Acá está una herida que está en curación, obviamente, porque no tiene tejido fibrinoide, no está el tejido fibrinoide, un tejido blanco que se coloca sobre la lesión cuando va cicatrizando, y en el que es fibrina, y eso lo van sacando y lo van limpiando hasta que vaya cicatrizando, pero esto está realmente en muy malas condiciones. Probablemente debe haber tenido una zona que estaba necrótica acá en la zona superficial de la piel, y eso lo sacaron porque es el tejido muerto. Acá este paciente probablemente va a ser requiriente de una amputación, ¿ya? Por el tipo de isquemia que tiene hacia distal. Si no, por acá estas zonas se empiezan a grietar, se generan lesiones, pérdida de solución de continuidad de la piel o a nivel de los fanerios y se empieza a producir infección, y ahí es peor todavía. Una vez que está sin infección, probablemente una amputación transmetatarsiana, pero ahí tendrían que ver los pulsos, ¿eh? Cómo están los pulsos hacia distal y todo eso, y de acuerdo a eso, analizar la situación y ver qué es lo que pasa, pero esto aparentemente no tiene mucha vuelta. Van a encontrar ciertos tipos de signos que van a estar en relación con lo que es el endurecimiento a nivel de la zona gemelar del paciente. Uno toma signos de empastamiento en el gemelo o signos de mucho dolor al tocar los gemelos, ¿ya? En el cual nosotros vamos a apretar la zona gemelar y el paciente le va a doler, pero muchísimo. Y eso generalmente va a tener relación con una trombosis general de las extremidades inferiores. El signo de la fobia, que esto es algo que generalmente ustedes van a ver con mayor frecuencia, es como en este paciente de acá, en este paciente de aquí, ¿no? De aquí, ustedes pueden comprimir, sobre todo en las zonas pretibiales, ¿ya? Podrían comprimir esa zona y van a notar que su dedo queda marcado, ¿ya? Queda marcado en esa zona, y probablemente cuando retiren el dedo y vean esa marca del hundimiento de su dedo, no se va a volver a llenar ese espacio, se va a demorar mucho, pueden pasar 4, 5 segundos o más incluso, ¿ya? Y eso significa que en el fondo tienen un edema, ¿ya? Un edema intenso, y un edema más bien duro. Hay otros tipos de edemas que nosotros lo llamamos comúnmente como edemas blandos, ¿ya? Y el edema blando guarda relación con otros tipos de patologías en las cuales probablemente no se haya acumulación de líquido en la extremidad, no por una linfangitis, no por una obstrucción, por ejemplo, al, a la linfa, a la circulación de la linfa, sino que a lo mejor, qué sé yo, por una insuficiencia cardíaca. Eso es generalmente un edema más blando, que el paciente cuando tiende a cambiar de posición, por ejemplo, está en decúbito, desaparece un poco más al estar acostado, porque se produce mayor retorno venoso al estar acostado. Obviamente que puede empeorar un poco más eso su insuficiencia cardíaca, pero desde el punto de vista de edema puede disminuir un poco el edema al estar acostado. Y al estar de pie, en ese caso le va a aumentar. En este paciente que vemos acá, probablemente ese edema que tenemos ahí en la pierna esté relacionado a un trastorno, una obstrucción linfática, en ese caso. Se quedó pegado, espérenme un momentito. Ahí está, no sé por qué siguió pegado. Entonces, cuando nosotros tengamos
Un paciente normal, vamos a decir que tiene extremidades con pulsos presentes, simétricos, la piel de extremidades está sin daño, o los tipos de lesiones que tiene, o si está el turgor, o si está bien humectada, si está seca, no está seca, lo vamos a describir. De extremidades simétricas, examen de articulaciones sin alteraciones, el signo de Homan y de empastamiento gemelar, que en el fondo es más o menos lo mismo, pero el signo de Homan es con la flexión de la extremidad de la rodilla flectada, y ahí se ve si tiene dolor o no. Y el empastamiento gemelar uno lo podría ver con la pierna estirada, ¿ya? Y tocarlo, pero en el fondo cuando uno tenga eso, que esté negativo, y si está buscando un paciente que tenga alguna alteración en la extremidad, al igual como mencionábamos anteriormente con Bloomberg, también uno debiera colocarlo en la ficha que está negativo. Son un paciente que venga por dolor en sus extremidades, que no tenga aumento de volumen en las piernas, que no tenga empastamiento gemelar, que no tenga dolor, el signo de Hoffman está negativo, uno lo coloca. Eso porque del punto de vista médico legal, es sumamente importante que uno coloque ese tipo de cosas, porque si no requiere hospitalización, tratar en el fondo con anticoagulación. Son cosas que uno debe mencionar en la ficha. En resumen, cuando uno tiene un examen físico general, ¿ya? Lo que uno va a decir, si está normal, va a decir que tiene un paciente lúcido, consciente. Ahí está mal, eso lo vamos a cambiar después. No lo vamos a poder cambiar porque le va a llegar grabado eso, pero eso consciente. Está malo, la S por si acaso. Temporoespacialmente, piel tibia, de turgor y elasticidad conservada e hidratada, de cúbito dorsal activo, de ambulación conservada, con mucosas rosadas y húmedas, pulso, temperatura y presión normal. Eupneico, está respirando normal. Podría decir que tiene una cabeza que está normocráneo, arrugas simétricas, implantación del cuero cabelludo normal, ojos, pupila isocóricas, esclera limpia, ictéricas, conjuntivas rosadas. La boca, dentadura completa, en buen estado, mucosas rosadas e hidratadas, faringe de aspecto normal, nariz y oído permeables y vibrisas presentes. Cuello, simétrico, adenopatías negativas, tiroides no palpables, pulsos carotidios simétricos, sin soplo, sin ingurgitación yugular. Tórax, examen cardíaco, ritmo regular en 2 tiempos sin soplo, examen pulmonar, murmullo pulmonar positivo sin ruidos agregados, abdomen, blando, depresible, indoloro, simétrico, sin cicatrices, ruido hidroaéreos normales en tono y frecuencia, sin soplo, sonoridad normal, sin visceromegalia o masas a la palpación, hígado bajo el reborde costal, vaso no palpable. En extremidades, examen de extremidades, pulsos presentes, simétricos, la piel, extremidad de elasticidad y turgencia normal, sin lesiones de extremidades simétricas, examen de articulaciones sin alteraciones, signo de Homan y de empastamiento gemelar negativos. Lo menciona. Entonces, no olvidar que cuando uno hace un examen físico, tiene que usar sus sentidos, ¿ya? Y en el fondo tiene que tratar de objetivar lo que el paciente le está contando, usar oídos, ojos, olfato, tacto, ¿ya? Tienen que hacer una historia detallada con todo lo que escucharon y preguntaron del paciente, describir minuciosamente lo que vieron, olfatearon y tocaron. Y de acuerdo a ello, tienen que describir en la ficha lo que encontraron. Entonces, ahora lo que tienen que hacer es revisar el tema, las clases. Yo el día viernes voy a entregarles una programación de lo que es la próxima, de lo que vamos a hacer la próxima semana. En un rato más voy a tener una reunión en la cual ya voy a saber qué día les puedo hacer la próxima clase, ¿ya? Así que en un rato más les voy a informar por intermedio del delegado en qué momento vamos a realizar la clase de la próxima semana. De las clases que yo les voy a realizar inicialmente, lo que me falta es hacer la clase de síntomas y signos cardinales, ¿ya? Que eso en el fondo es, son los síntomas y signos principales que uno encuentra en los pacientes. Fiebre, dolor, ¿ya? Y eso es lo que nos traduce generalmente el eje central de una buena anamnesis. Y qué es lo que tenemos que ir a buscar, ¿ya? ¿Qué cosas específicas tenemos que ir a buscar? Todo esto que hemos Profe, visto, ¿sí? Hasta, una consulta, ¿puede mandar las diapositivas, por favor? siempre se las he mandado y se las voy a Ah, mandar. ya, ¿Las ya. vio en la página o no? ¿Ustedes tienen acceso a la plataforma o no? Porque se las Sí, mandé. sí. ¿Y las otras las vieron o no?
No sé, es que estaban hablando en el curso si podía mandar las diapositivas, por favor. Sí, Eso, no sé si se las voy a mandar, sí, ya, no hay perfecto. problema. Muchas gracias. Entonces, lo que vamos, lo que vamos a evaluar a posterior, en la primera prueba, va a ser todo esto, más la próxima clase, por si acaso. También les voy a entregar la fecha de la próxima, o sea, la fecha de las evaluaciones, ¿ya? Las evaluaciones teóricas se van a mantener, ¿ya? Se van a mantener, van a ser las 3 evaluaciones teóricas que estaban planteadas. Pero la primera evaluación teórica va a relacionarse solamente a las clases que yo les he hecho, ¿ya? Hasta la próxima clase que me falta. Y las otras las vamos a dividir en contenidos teóricos que van a estar relacionados con cardio, respiratorio, genitourinario, abdominal y neurológico, ¿ya? Que van a ser a posterior. La primera prueba no va a ser tan luego por si acaso, probablemente, de que unas 3 semanas más en promedio, ¿ya? O puede que un poco más, o un poco menos. Ahí vamos a ver, de acuerdo a lo que a los horarios, porque van variando un poco, ¿ya? Y lo otro, también les voy a entregar, como mencioné anteriormente, por si alguien no estaba no estaba escuchando el audio, no estaba en clase, voy a entregarles una programación de los talleres que van a tener. Las fechas probablemente vamos a tener que irlas modificando un poco, pero no porque no se pueda programar, y eso quiero que lo entiendan bien. Yo podría programarles todo el curso, como les dije anteriormente en la primera clase, y entregarle todas las fechas y después no cumplir con ninguna de ellas. El principal tema para no poder realizar eso es que en el fondo los docentes que trabajan en semiología, los que tenemos en semiología en este momento, trabajan en el hospital también. Y nosotros, debido a la pandemia, estamos constantemente con modificación de horario. O nos envían a la casa, o en cualquier momento, si esta cosa se coloca, digamos, se coloca más mal y empiezan a aparecer más pacientes complicados, es muy probable que muchos de nosotros tengamos que cambiar nuestras funciones y por lo tanto vamos a tener que modificar los horarios. Así que yo les ruego que tengan un poco de paciencia, esto es tan nuevo para ustedes como para nosotros y nosotros estamos menos acostumbrados a la tecnología que a ustedes. Tratamos de hacerlo lo mejor que se puede y en la medida que vayamos avanzando probablemente se va a mejorar, ¿ya? Pero tenemos toda la intención de hacerlo lo mejor posible y que las clases que hagamos y los talleres que tengamos con ustedes sean realmente beneficiosos y no una pérdida de tiempo en la cual ustedes probablemente podrían ir a encontrar la información en cualquier lugar y leerla solamente, ¿ya? Así que les pido nuevamente que tengan un poco de paciencia. Yo sé que deben estar medio aburridos probablemente en sus casas, pero esto es para largo, ¿ya? Entonces, en la medida que vaya teniendo información con fechas claras, ¿ya? Y que realmente vaya a ser en esa fecha, se los voy informando. Por eso probablemente cuando vean ustedes la información que yo les envíe, van a visualizar que no es muy extenso. Les voy a ir enviando horarios de Profe, algunas cosas de 1 o 2 semanas, no más. Díganme. ¿el programa que va a mandar va a ser con las próximas semanas o ya más o menos una programación de lo que queda del semestre? ¿Tiene hartos perritos? Qué Eh, vulgar. sí,